Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Nox AT Attack 12K. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera. Esta cuerda, como ya sabéis, sufrió algunos cambios el año pasado, como la costura en la zona interior para mejorar la durabilidad y también este prisionero de goma para poder ajustarnos bien la muñequera y que no se nos abra mientras estamos jugando. Como ya sabéis, es una cuerda intercambiable, ya que tenemos el sistema de cambio de cuerda Smart Strap con esta pieza en el tapón, un tapón que se ha cambiado para este año, es una de las novedades del 2025. Ya no tenemos el tapón con formato redondo que teníamos antes y ahora tenemos este con formato octogonal. Este tapón octogonal nos va a ayudar a ganar algo más de taco, pero sí que es verdad que si empuñas bien abajo la pala, para mí es un pelín más incómodo que el anterior. En ella vamos a encontrar un puño que es de tamaño estándar, pero que vamos a poder subir el overgrip hasta esta zona del corazón que viene tapada especialmente para ello. También en ella vamos a encontrar las bandas de goma que van por el interior del puño para reducir las vibraciones, que se llaman Pull System. Y en este modelo, que ahora mismo no está puesto en esta pala, pero nos vendrán también las gomas del Custom Grip que se ponen debajo del overgrip para así poder fijar más la empuñadura y ayudarnos también a reducir vibraciones. En cuanto al corazón, tenemos el mismo que ya teníamos en el modelo AT Attack del año pasado, el 18K. Contamos con este doble refuerzo diagonal y la tecnología de Leos Flap, que son estas ventanitas para mejorar la manejabilidad de la pala. Y luego para las caras contamos con un carbono 12K acompañado de una goma ML de Blackeva. En conjunto, para mí nos va a aportar una dureza que está un poquito por encima de la dureza media. Yo, para mí, quizás no la metería tanto en el grupo de las palas ya medio duras. Para mí es un poquito más blanda de lo que yo me esperaba. No llegamos a la dureza de una Metal Bond Hard o una Technical Viper. Estamos más en la dureza de una Oxdog Hyper Pro, un poquito por encima de media, como digo. Otra de las novedades de las Nox del 2025 es este rugoso, que combina el rugoso arenoso con acabado mate y el rugoso de tipo 3D con acabado brillo en la X de Nox. En cuanto al peso, está disponible desde 360 hasta 375 gramos. La que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso de 364 gramos. Y en cuanto al balance, es una pala que he notado que se maneja bien en pista y tiene un balance de 26,4 centímetros, un poquito por encima de medio, y ya os adelanto que, como digo, para ser una pala de formato diamante vamos a notar que se mueve bien y no nos penaliza en este aspecto. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que me ha dado jugando con ella en pista. Pasando primero con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Aquí hay cosas que me esperaba un poco peor de la pala de primeras y ha terminado dándome mejores sensaciones, y al revés, hay cosas que me esperaba mejor y luego han terminado siendo un pelín peor. Lo primero, en cuanto al apartado de punto dulce, tengo que decir que es algo más grande de lo que me esperaba. Yo lo pondría incluso un poco más grande que un tamaño estándar. Si nos fijamos, la pala tiene un formato de diamante oversize, cosa que hace que al tener algo más de superficie en la cara de la pala, el punto dulce también crezca. Así que en ese sentido es una pala cómoda, mucho mejor de lo que me esperaba. A un ritmo medio-bajo creo que es una pala que te transmite muy buena sensación de control. Tenemos una salida de bola que es buena, pero sin ser algo muy exagerado. Entonces es una pala que vamos a notar que aquí desde el fondo de pista no nos va a penalizar mucho en ese aspecto. Además, también con esta buena manejabilidad que tiene en alguna bola más complicada, en alguna bola donde jugamos con algún muñecazo, la verdad es que no se siente mal, la pala se mueve rápido, por lo que yo he notado que en comparación, por ejemplo, a una AT10 12K, no es una pala que nos vaya a penalizar mucho o que se vaya a hacer muy complicada aquí desde el fondo. Donde sí que he notado que la pala me da un poco menos de lo que yo me esperaba es en el ritmo más alto. Al final notamos muy bien la bola al impactar, nos transmite muy buena sensación de control, como digo, y esto nos va a permitir estar cómodos a la hora de jugar firme por abajo, dirigimos muy bien la bola donde queremos. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones notas que cuando juegas fuerte se te queda un pelín más la bola en la cara de la pala y no termina de salir tanto o no tan rápida como tú te esperas. Esto hace que cuando queramos jugar esa bola más firme por abajo, donde queremos conseguir algo más de velocidad de bola para que el rival esté incómodo voleando y poder subir con la siguiente bola, tengamos que jugar más fuerte o hacer más recorrido del que pensamos para la pala que es. Entonces, en ese ritmo más alto sí que yo diría que me he sentido un poquito más incómodo o que notaba que no conseguía tanta velocidad de bola como me esperaba. Creo que la pala se comporta mucho mejor aquí en el fondo de pista, en ese ritmo medio, medio-bajo, un poquito por encima de medio también está muy bien, porque al final es una pala que, como digo, te transmite muy buena sensación de control, pero aquí en el ritmo más alto siento que hay otras palas dentro de la línea, como por ejemplo puede ser la LA10, con la que aplicando la misma fuerza conseguimos mucha más velocidad de bola en ese ritmo rápido. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí lo primero, en el apartado de punto dulce, decir que es una pala que no me ha transmitido la sensación de que golpeaba fuera del punto dulce y la pala salía mucho menos o la sentía que la pegaba mordida. No me ha pasado con esta pala, en alguna ocasión quizás en donde no llego tan bien a la bola, pero no es algo habitual, así que en el sentido del punto dulce se siente muy cómoda. Luego, en cuanto a la manejabilidad, es una pala que, como digo, se mueve bien para el formato que tiene, se siente manejable y es una pala que nos va a permitir acelerar muy bien por arriba, hacer rápido el gesto y sobre todo os diría que no se nos va a hacer física, no nos cansa mucho el brazo. Aquí a un ritmo medio-bajo sí que siento que en la zona de víbora y bandeja hay que acompañar más el golpe, hacer más largo el gesto, porque si no es más fácil que la bola se nos quede más corta, que no salga tan profunda como queremos, pero es una pala que me ha transmitido mucha confianza en el ritmo más rápido. Al final es una pala que te permite jugar muy fuerte sin ese miedo a que la bola rebote demasiado. Además, como digo, con el tacto seco que tiene sentimos muy bien la pelota al impactar, te da mucha seguridad, mucho control. Yo la recomendaría para aquel jugador que sobre todo ya le guste acelerar un poquito más, que le guste jugar más fuerte esa víbora y bandeja, no quiera tener ese miedo a que la bola rebote demasiado y quiera mantener el buen control sin tener que irse a una pala muy dura. Ahora bien, también tengo que decir que cuando jugamos alguna bola más ofensiva y de verdad queremos que salga rápida, hay que aplicar más fuerza de lo que nos esperamos, acelerar un poquito más, por lo que es una pala que si de verdad queremos ser ofensivos en esta zona o que la bola nos salga bastante rápida, tenemos ya nosotros que aplicar bastante fuerza, acelerar un poquito más de lo que esperamos, porque si no la bola vamos a notar que no corre tanto. Así que, como digo, aquí yo creo que es una pala que se comporta muy bien en cuanto a la confianza que te va a dar, el control, cómo se siente la bola al impactar. La verdad es que en ese sentido la pala me gusta mucho, pero sí que es verdad que si de verdad quieres ser ofensivo con ella, sí que noto que tienes que empujar, acompañar y hacer algo más de fuerza que con otras palas de una dureza parecida. En cuanto al rugoso, aquí en la zona de víbora y bandeja sí que tengo que decir que cuando la he probado con bola más nueva en algún partido te puede transmitir esa sensación de que te patina un poquito más la bola en la cara de la pala. En alguna bola, sobre todo en la que no llegas tan bien posicionado, puedes llegar a notarlo un poco más. Cuando la he probado con bola más usada en algún entrenamiento, en las bolas que vais a ver en el vídeo, ahí sí que no tengo tanto problema, puedo meterle bien de peso a la bola, no generar mucho rebote del cristal. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de la volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí en el apartado de manejabilidad vamos a seguir notando que es una pala que se mueve bien para el formato que tiene, llegamos bien a los choques de voleas, cambios de dirección más rápidos, entonces es una pala que aquí para el formato de diamante que tiene no te va a penalizar tanto en cuanto a la manejabilidad. En cuanto al punto dulce tampoco te va a penalizar, es una pala que se siente bien y aquí en la volea es más complicado golpearle fuera y me ha transmitido unas buenas sensaciones en cuanto al punto dulce. Normalmente siempre que golpeas tienes esa buena sensación de que le has dado bien a la bola. Donde he sufrido un poquito más con ella es en aquellas voleas en las que no acompaño o en algún bloqueo que me viene alguna bola más firme, ya que ahí noto que cuando no acompaño yo a la bola se me queda más corta de lo que yo quiero y es más fácil dejar alguna bola más fácil. Ahora en el vídeo seguramente veréis alguna volea en donde no acompaño mucho el golpe o hago el gesto más corto y veréis que el segundo bote casi no llega a la pared, porque al final, como digo, es una pala que te pide empujar un poquito más. Y luego en ese ritmo más alto, la verdad es que aquí en volea no nos vemos tan penalizados por ello, al final no hace falta empujar tanto para conseguir una bola más ofensiva. Y aquí me ha gustado más que en otras zonas de pista cómo se comporta, ya que al final tenemos esa confianza de poder jugar más fuerte sin el miedo al rebote y que se vaya al cristal, y aquí la bola sí que es verdad que, como digo, no hace falta empujar tanto como en otras zonas de pista para que sea más ofensiva. Me ha gustado mucho el peso que le podemos meter a la bola, al final yo noto que este rugoso nos penaliza un pelín más con bola nueva, donde podemos notar que quizás nos patina un poquito más la bola, al igual que me pasaba en la zona de víbora y bandeja, pero sí que es verdad que cuando le he usado con bola ya más
usada como la del vídeo o en algún entrenamiento, ahí no tenía mucho problema con ello. Lo que más me ha gustado aquí de la pala en la zona de volea es el control que te da, tanto a ritmo medio-bajo como en ese ritmo más alto, esa confianza a poder apretar un poquito más, a jugar alguna bola más suave sin miedo, tirando la bola donde tú quieres. Creo que es lo que mejor te transmite la pala, esa sensación de seguridad y de control. Os dejo con un vídeo de la volea y pasamos a la zona del remate. Pasamos a la zona del remate. Siento que hay cosas de la pala que te puede aportar aquí en la pegada que son bastante buenas, como por ejemplo es la confianza que te puede dar. Si eres un jugador que no tiene mucha confianza a la hora de la pegada, siento que con esta seguramente tengas buenas sensaciones. Al final tenemos un punto dulce que es un poquito más grande que un tamaño estándar, como digo. Este tacto seco que tiene la pala te hace sentir muy bien la bola y seguramente te haga tener buenas sensaciones de golpeo en el 90% de los remates que hagas. Ahora bien, en cuanto a la potencia que te da la pala, yo diría que es decente, pero no es una potencia tampoco muy alta la que te va a dar. Hay palas dentro de esta dureza que te dan algo más de potencia, pero como digo, siendo una pala que quizás no es tan potente como otras, yo creo que te da mejores sensaciones que otras, más que nada por esa sensación que te da al golpear y por ese punto dulce más amplio. Además también hay que sumarle que es una pala que se maneja bien, por lo que al final aceleramos y hacemos rápido el gesto, y siento que aquí te puede transmitir esa sensación de golpearle mejor que otras palas que son más potentes. Si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún problema con ella, la potencia que te da es suficiente. Cuando la he probado con bola más nueva no he tenido ningún problema con ella. Cuando la he probado con bola más usada, ahí es donde de verdad te das cuenta que otras palas quizás que son más potentes te piden golpearle mucho mejor a la bola para tener buenas sensaciones, pero esta que quizás es un poquito más potente, te sientes más cómodo y al final la terminas sacando más potencia que a otras palas por esa sensación buena que te da al golpear. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasando con la conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 339 euros. Si la comparamos directamente con la AT Attack 18K, que es una pala un poquito más blanda que esta, más en dureza media, para mí esta te va a dar algo más en ataque sobre todo, que es la principal diferencia que vamos a notar. Te sientes algo más cómodo con ese tacto ligeramente más rígido en cuanto al control en el ritmo rápido. Y si la comparamos directamente con la AT10 12K, que al final es la que lleva mismo carbono y goma, pero en otro formato, para mí donde podemos notar la AT10 un poco mejor al final es en el manejo, cosa que nos va a hacer que en la zona de defensa, en la zona de volea, estemos un poco más cómodos en cuanto a la manejabilidad de la pala. Pero siento que al final esta opción nos va a dar algo más de potencia, se va a sentir mejor en víbora, bandeja y remate, y al final en cuanto a la manejabilidad tengo que decir que tampoco es una pala que para el formato que tiene nos penalice mucho, entonces creo que puede ser una buena opción para aquellos jugadores que tienen la AT10 12K y buscan ese puntito más por arriba. Como digo, no es una pala tampoco muy dura, está un poco por encima de la dureza media, más estilo una ST3, una Oxdog Hyper Pro, más o menos estamos por ahí. La diferencia es que esta tiene el tacto
aspecto más seco, es una pala que te transmite muy buena sensación de control y yo diría que es la principal virtud que tiene la pala. Para mí muy recomendable para aquellos jugadores que ya aceleran más, que quieren jugar un poquito más fuerte, pero no quieren irse a una pala más dura para que les dé ese control en pista y quieren una pala que es un poco más polivalente, digamos. Y ahora, en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Siento que es una pala que en cuanto al punto dulce se siente mejor que muchas otras opciones de esta dureza. También la manejabilidad está muy bien y luego al final esa confianza que te transmite en el ritmo rápido, el poder jugar fuerte sin miedo a que la pala rebote demasiado, te da muy buenas sensaciones, aunque como digo, yo creo que para de verdad sacarle partido a la pala en ese ritmo más rápido ya tienes que ser un jugador que acelera un poquito más. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Al final, como digo, no tanto por la potencia, porque hay palas más potentes dentro de esta dureza, pero es más por la sensación que te transmite de primeras, esa confianza que tienes con ella de, oye, sé que la voy a pegar a la bola y sé que voy a tener buenas sensaciones. Creo que al final, como digo, te aporta algo más de confianza y sin ser una pala tan potente, al final la sacas algo más de partido que a otras opciones. Pongo aquí la tercera zona, la zona de volea, y no pongo la de defensa porque al final yo siento que en ese ritmo rápido aquí en volea la pala se siente mejor y no te ves en la obligación de tener que jugar tan fuerte para que la bola salga rápida. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Al final es una pala que en un ritmo un poquito por encima de medio hacia abajo se comporta muy bien, muy buena sensación de control, la salida de bola es lo justa como para tener buenas sensaciones sin que rebote demasiado, pero sí que es verdad que aquí donde más incómodo he podido estar con ella es en ese ritmo un poquito más rápido, al final siendo la opción digamos más ofensiva de Nox, te esperas un pelín más en ese ritmo rápido de lo que termina saliendo, así que he notado que aquí en defensa, si de verdad quería jugar bola más firme, me veía en la obligación de tener que jugar un poquito más fuerte de lo que yo me esperaba, por lo que he estado algo más incómodo que en otras zonas de pista. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review de esta nueva AT Attack 12K y antes de cerrar el vídeo, desde aquí quería mandar todo mi apoyo a los afectados por la Dana en Valencia. Nosotros desde aquí estamos mandando camiones con palés, con agua, comida, material y todo lo que se pueda para echar una mano, así que desde aquí todo mi apoyo para los familiares y todos los afectados que lo estén pasando mal por ello. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.